y que cualquier responsabilidad que se te vaya a entregar en tus manos vas a poder cumplir. Si yo, por ejemplo, soy alguien que, digamos, tiene un negocio y busco una persona para que pueda trabajar ahí, y si me muestra, por ejemplo, que ha sido una persona responsable, puedo depositarle confianza, ¿no? Pero si me muestra que ha sido una persona que no ha podido rendir, entonces ahí queda una duda. ¿Ok? Entonces yo les animo, ustedes saben que nosotros tenemos es un método diferente, no estamos en la misma condición del colegio fiscal. El colegio fiscal de seguro tiene que, y he escuchado bastantes quejas de que hay una acumulación brutal de tarea para varios cursos, o a veces de repente tienen que presentar video, otro video, esto, porque tienen que recuperar mucho, pero mucho de lo que han estado parados 4 meses, ¿no? 3 meses algunos y 4 otros, ¿no? En nuestro caso es diferente, ustedes saben que llevamos un horario flexible, llevamos una metodología de tareas flexibles también, y solo nos queda 4 meses, ¿no? Ellos, por ejemplo, van a estudiar hasta el 22 de diciembre sus clases del colegio fiscal. De nosotros lo más ¿Y probable, nosotros hasta qué fecha? 30 de noviembre si no me equivoco, o 27 de noviembre, algo así, ¿no? Entonces ahí ustedes van a Está tener bien, está bien. entonces ahí ustedes también van a tener un mes libre, ¿no? Pues sería diferente que ustedes tengan que estudiar hasta el 22 de diciembre, de ahí llega Navidad y después en febrero otra vez las clases, ¿no? Entonces esas vacaciones de verano tampoco no se van a tocar, ¿no? Entonces, sobre todo para que Directo ustedes... va a empezar en febrero o enero las clases al año. Febrero, obviamente, febrero. Es que algunos dicen que van al fiscal va a pasar hasta enero clases porque están perdiendo medio año de clases. No, hasta el 22 de diciembre van a pasar, no se pasa de ese Ay, límite. ¿Ok? nosotros Entonces, hasta el 27 o 30, ¿no? sí, de noviembre. Entonces, yo lo que quiero animarles a ustedes es que ustedes continúen y que ustedes tengan en su libreta pues una nota buena, ¿no? Nadie va a apuntar a tener 51 puntos, ¿no? Sino puede tener 70, 80, 90, ¿cierto? Tener una buena calificación, porque sus papás son los que van a ver sus notas, ¿no? Y al final, cuando el papá ve, por ejemplo, un 80, un 90, un 70 y tanto, se siente contento y se siente orgulloso de su hijo, lo que ha logrado, ¿no? Pero si uno le lleva una libreta de 51, así apenas, entonces eso también causa una tristeza en los padres, ¿no? Sobre todo porque hay muchos estudiantes que están contentos y ya están apuntando al 51, ¿no? De otros colegios, fiscales, etcétera. No creo que ese sea el sentimiento de acá de nosotros, ¿ok? Ahora sí, como ustedes pueden ver en la pantalla, tenemos el Classroom. Por ejemplo, aquí como ustedes pueden ver ya hay tareas calificadas, ¿ya? Y creo que no sé si Madaí envió. No enviaste, ¿no, Madaí? ¿Quién? No, Marisabet. Yo ya escuché Jade, yo, Ah, no. oye. Sí entregó Marisabet. Entregaron todos. Todos han entregado, ¿ya? Aquí está, por ejemplo, Bruno, Jade, Fanny, Camila, Joseph, Álvaro, Marisabet, Maribel y Fanny. Entonces todos han entregado y ya tienen calificadas sus tareas, ¿ok? Y así de esa misma manera vamos a ir, pero vamos a tratar de ser lo más flexible que se pueda, ¿ya? Entonces hoy día voy a publicar también la actividad y vamos a ir avanzando así poco a poco, poco a poco. Lo bueno y lo que se tiene a favor de nosotros es que el tiempo pasa rápido. El tiempo pasa rápido. Si nosotros no nos enfocamos tanto en el tiempo, nos vamos a dar cuenta y ya va a ser diciembre ya. Eso es lo bueno. O sea, de aquí a 2 semanas ya es agosto. Después queda agosto, septiembre, octubre, noviembre, parte de noviembre y después ya seguro las evaluaciones finales y llega el fin de año, ¿no? Entonces, ¡pum! Se acabó el año y ustedes ya el año estarán en la promoción 2021, ¿no? Y van a poder tener su graduación. Cosa que creo que lamentablemente la promoción de este año no va a tener. Profe, ¿será que daño es ese del adventista? No, no creo. Pero la No, economía va a bajar y obviamente el colegio va a subir su precio. no. Yo estoy seguro que no. Se va a mantener, hacer la mayoría de cosas para que no, no se cierre, ¿ok? No se preocupen de eso, ¿ya? Ahora sí, vamos a entrar a la clase. Vamos a adentrarnos a la Ahí clase. está. Si hacemos un repaso, ¿se acuerdan que hemos visto, por ejemplo, en el primer tema, para hacer un repaso ya que hemos parado 2 semanas?
Hemos visto, por ejemplo, datos interesantes de la esclavitud griega, que el 20% de las niñas recién nacidas, por ejemplo, eran abandonados, ¿no? En basureros, la mayoría de veces. Y eran recogidos por mercaderes que se dedicaban a la venta de esclavos, ¿no? Además de eso, nos dicen los registros que aproximadamente, aquí teníamos un porcentaje, ¿se acuerdan? ¿Cuánto de por ciento era de la gente en Grecia eran esclavos? ¿Se acuerdan? Creo que era, aquí teníamos una cifra, ¿se acuerdan? 35%. 35% de la población en Grecia eran esclavos, ¿no? Que eran alrededor de 60.000 a 150.000 esclavos en una población de medio millón de habitantes. Lo cual quiere decir que por lo menos casi cada persona tenía un esclavo, ¿no? Bueno, de cada 2 personas tenían un esclavo. Hemos visto eso. Hemos visto que esto ha durado, si vemos aquí, se mantuvo hasta el año 594 a.C. y luego ya el legislador Solón abolió la ley que permitía esta práctica, ¿no? Pero también podía, por ejemplo, ser perdido su libertad del ciudadano si en caso, por decir, se metía en deudas, ¿no? De repente se prestaba, debía, no podía pagar. Entonces, ¿cómo pagaba la deuda? Llegando a ser esclavo. Y en muchos de esos casos, por favor no me rayen la pantalla, en muchos de esos casos, eh, digamos hasta un cierto tiempo, a veces por decir le decían, bueno, vas a llegar a ser esclavo de esta persona por tanto tiempo y luego ya vas a ser libre. Entonces como que las personas tenían así, pagaban su deuda, muchos de ellos, por ejemplo, los que no podían pagar con dinero, ¿no? Hemos visto así, por ejemplo, muchos había, por ejemplo, un gran comercio de esclavos en el mar Mediterráneo, con los piratas también, hasta el siglo VIII. Por ejemplo, hemos visto, por ejemplo, que el salario, por ejemplo, la venta de un esclavo llegaba a costar el salario de un obrero durante todo un año, ¿no? Todo lo que ganaba un obrero durante un año era el precio promedio de un esclavo, ¿ok? Por ejemplo, había, por ejemplo, en Atenas, cada luna nueva había una feria de esclavos, ¿se acuerdan? Cuando había la luna nueva, se ponían en plataformas donde eran exhibidos a la luz de la luna para que la gente fuera y comprara esclavos, ¿no? Y la mayoría de ellos eran usados para trabajos de minería, lo cual no duraban mucho porque ustedes saben que la minería es un trabajo brutal. De hecho, si ustedes van, por ejemplo, algún día tienen la oportunidad de conocer Potosí, van a poder, en Potosí, en la casa de la moneda, hay una parte de la exposición que hacen de cómo era el trabajo de los esclavos, ¿no? Y es tremendo, o sea, prácticamente era muerte segura. Y en pocos años, 2 años, 3 años creo que vivían y morían. Por el tema del manejo de mercurio, el manejo de los minerales. Muchos de los minerales cuando se extraen son tóxicos también. Entonces no duraba mucho tiempo, ¿no? Luego hemos visto, por ejemplo, aquí las condiciones de la vida dependía del trato de su amo. Había, por ejemplo, dice, los registros de la historia griega muestran que habían varios amos que eran benévolos, ¿no? Trataban dignamente a sus esclavos y los cuales sus esclavos le mantenían fidelidad a ellos, le eran fiel, trabajaban bien, como también habían muchas personas que eran totalmente lo contrario con sus esclavos, ¿no? Y siempre, por ejemplo, muchos de los escritores griegos, pensadores, recomendaban a las personas de tratar bien a sus esclavos, ¿no? Para que no conspiraran contra ellos, porque vimos que siempre había un riesgo de que el esclavo intentara asesinar a su amo, ¿no? Y mucho más si eran más, pues si por decir, si él tenía 5 esclavos y su familia eran de 3 personas, si no hacía bien, tranquilamente esas 5 personas podrían intentar asesinarlos, ¿no? Noemí, ¿por qué envías caras tristes? Bueno, vamos a continuar con la clase, ¿ok? Luego, dependiendo del trabajo, ¿no? Duraba la vida un esclavo, de repente un esclavo que vivía en el campo tenía muchas más posibilidades de vivir que un esclavo que vivía en la minería, por decir.
un esclavo que trabajaba en trabajos de barco, donde esos barcos podían ser asaltados y podían ser asesinados también, ¿no? También habían varios esclavos que se dedicaban a ser maestros, por ejemplo, nodrizas, en familias ricas, atender la casa, cuidar, etcétera, ¿no? Y el peor trabajo era la minería. ¿Ok? Miles y miles de esclavos trabajaron encadenados extrayendo platas de las minas del monte Laurión, al sur de Atenas. Ahí sacaron plata, ¿no? Y las condiciones de trabajo en estas minas eran pésimas, como todas en su tiempo y de seguro que muchos siglos después. Hasta hoy en día hay muchos trabajos, hay muchos, ¿cómo se dice? Concesiones de minería, concesionarias que no trabajan a los estándares que deberían trabajar, ¿no? Y eso se ve hasta hoy en día. Las condiciones de trabajo en estas minas eran pésimas, por lo que la mayoría de ellos moría antes de 2 años. Asimismo, los esclavos también eran ayudantes de los hoplitas, prostitutos, prostitutas, agricultores, artesanos especializados y sirvientes domésticos. ¿Ya? Ahí hicimos, por ejemplo, la reseña de cómo era la esclavitud en Bolivia y ahora sí vamos a ir al tema 2. ¿Ya? Ahora sí están listos con este repaso que hemos hecho el tema 1. Sí. Ok, vamos al tema 2. Cosmovisión griega. Esta palabra cosmovisión, ustedes se acuerdan, es cosmos, lo que es el universo, y la visión del ver las cosas. Entonces, cuando hablamos de cuando hablamos de cosmovisión, nos estamos adentrando a cómo era la visión del mundo, la visión de las cosas, la visión también en parte de la vida de cierta cultura. Entonces nosotros podemos encontrar cosmovisión romana, la cosmovisión incaica, la cosmovisión, por ejemplo, de Abya Yala, de diferentes culturas, china, europea, asiática, etcétera, etcétera. En este caso, en este tema, vamos a estudiar específicamente lo que es la cosmovisión griega. De qué manera, por ejemplo, los griegos veían el mundo ellos, ¿ok? Pero antes de poder adentrarnos a este tema, yo quiero preguntarles a ustedes, cada uno, que puedan responder algo que ustedes han escuchado. De repente vamos a abordarlo de esta manera. Por ejemplo, ustedes pueden decir, escuché, vi, leí que los griegos creían, por ejemplo, en esto, o los griegos pensaban que esto, así, ¿ya? Yo voy a empezar con un dato y luego ustedes van a ir conforme a esta lista que voy a mencionar, que sería Bruno, Álvaro, Fanny, Jade, Joseph, Noemí. Van a mencionar, Marisabeth, van a mencionar una cosa que ustedes han escuchado, ¿ya? Por ejemplo, yo alguna vez escuché que ellos creían, por ejemplo, que había un hombre, ¿no? Creo que es Atlas, que cargaba el mundo, ¿no? Que era un fisiculturista enorme y sobre sus brazos él sostenía el mundo, por ejemplo. Ahora, ¿qué cosas ustedes han escuchado de algunos aspectos de creencias, se puede decir, o pensamientos sobre alguna cosa respecto a los griegos? Vamos con Bruno. Bueno, sí, yo me acuerdo recuerdo que escuché que también Grecia también tiene miles de islas en su país. Eso también escuché. Y recuerdo que me contaron una vez que no hay que ofenderse si te escupen, porque creo que hacen eso también. Ya. Y también creo que vi por algunos datos que es la lengua más antigua que está aún en uso, que está vigente. Ok, ¿Eso? sí, está bien. Vamos ahora sí con Álvaro. A ver, Álvaro, tu turno. O sea, una curiosidad que no sé, como no entendí, profe. Algo que alguna vez has escuchado sobre la cultura griega, sobre los griegos, de repente puedes decir, yo escuché que ellos creen en esto, piensan esto, bueno, Vaya, hacían esto, algo así. yo escuché que la cultura griega es una cultura súper antigua y avanzada. Antiguamente ellos hacían manuscritos, tenían una cultura súper avanzada, hacían tecnologías que en otros lugares no podían hacer. eh, Sabían mucho sobre el, ¿cómo se puede decir? El diseño de las armas, espadas y entre otras.
su diseño también, los trajes de sus armaduras son basados, como hoy en día hay, con armaduras, entre otros. Esto sé un poco sobre la cultura griega o la cosmovisión griega. Ya, está bien. Vamos con Fanny. Fanny, tu turno. De mí, mi opinión es que mayoría tenían dioses, como aquí se conocen dioses griegos, donde cada uno tenía su parte, que era el del sol y esas cosas. Y también los dioses más importantes vivían en el monte llamado Olimpo, y el dios supremo, que era Zeus, era protector del cielo y de los hombres. Ya. Vamos con Jade. Buen día, a ver, yo pues, como dijo Fanny, del Olimpo, solo eso, de Hércules, lo que el dibujito, Ya. eso, y pues que nosotros como hemos invadido porque tenemos una gran parte de su educación griega aquí en Bolivia. Ok, ¿Me excelente. dejo explicar? Ya, agradecemos a Jade, vamos con Joseph. 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 Bueno, quizás Joseph está haciendo ahorita algo. Vamos con Noemí. Digo, con Marisabeth. ¿O es Noemí? Ah, no, Marisabeth, por favor. O Noemí, ¿cómo es? No, me confundo entre ellas. Creo que a la que es Noemí le digo Marisabeth, y a la que es Marisabeth le digo Noemí. Noemí. Noemí, hola. ¿Qué ha pasado, Noemí? ¿Te dormiste? Ya, ¿cuál es tu opinión? Vamos. Nada, pucha, ya. Ah, le van a decir a Marisabeth, ahora que estoy viendo el Classroom, Marisabeth es la que no ha entregado la tarea. ¿Ya? Por favor, ahí, ustedes que tienen contacto con ella, le avisan que envíe, ¿ya? Aunque está atrasado, pero que envíe igual. ¿Ya? Vamos a continuar. Ahora sí, hemos podido escuchar las opiniones de ustedes. Por ejemplo, ustedes han compartido que han escuchado la mitología griega, por ejemplo. Y luego, si nosotros vemos un poco más de la historia, la mitología romana fue adaptada de la mitología griega. Quiere decir que ellos tomaron ya lo que había los griegos y en su mayoría le cambiaron de nombres, ¿no? Pero vamos a empezar aquí la lectura. Dice, una cosmovisión es como alguien, o en este caso una civilización, veían o estudiaban el universo, ¿ok? Todo lo que hay en el universo, planetas, galaxias, estrellas, mundos, dioses, seres, etcétera, etcétera, ¿ok? Es como alguien ve, o sea, cómo estudiaban o cómo veían, qué creían, qué pensaban, qué opinaban sobre el universo. La cosmovisión griega se basa en cómo los griegos estudiaban el universo. Los griegos creían que el universo era ordenado, por lo tanto podría ser explicado y conocido. La mitología griega consiste en parte en una extensa colección de relatos que explica los orígenes del mundo. ¿Ok? O sea, esta mitología griega que ellos desarrollaron tiene los relatos en los cuales, desde su punto de opinión de ellos, explican cómo fueron los orígenes del mundo y detalla las vidas y aventuras de una amplia variedad de dioses griegos y de héroes antiguos. ¿Ok? Ahí vemos, por ejemplo, uno de esos héroes, por ejemplo, ¿cuáles son? Aquiles, por ejemplo, ¿no? Aquiles, está Hércules, por ejemplo, entre otros también que han existido dentro de su mitología de ellos, que tenían los griegos. ¿Ok? Estos relatos originalmente fueron creados y difundidos en la tradición oral y la poética de esta antigua civilización del Mediterráneo oriental, ¿ya? Donde eran difundidos, por ejemplo, de manera oral, dice. Entonces quiere decir que eran por cuentos. ¿Por qué, digamos? Porque si nosotros analizamos, por ejemplo, hoy en día, y hacían
un paralelismo, por ejemplo. Hoy en día nosotros nos comunicamos por celular, ¿cierto? Tú, por ejemplo, agarras, llamas a alguien, envías un mensaje, haces una publicación, compartes comentarios, etcétera, audios, videos, etcétera. Pero en aquellas épocas, donde no existía ningún tipo de esos medios de comunicación, sí había el papel, habían los papiros, ¿qué es lo que las personas hacían? Ellos se juntaban en las plazas, se reunían en las plazas para conversar, debatir, compartir pensamientos, etcétera, etcétera. Y las personas, por ejemplo, que ya eran de un conocimiento más elevado, que en este caso eran los filósofos, se reunían en los areópagos, que eran como el coliseo, vamos a decir, donde ellos se reunían a debatir, a escuchar nuevas ideas, porque sobre todo hay una característica de la cultura griega, es que siempre al griego le llamaba la atención escuchar algo nuevo. Entonces, si aparecía una persona que tenía algo nuevo para decir, ellos le prestaban atención. Siempre ellos buscaban escuchar algo nuevo, ¿me entienden? Algo nuevo, algo que les sorprenda, algo que, que los reúna. Por ejemplo, ustedes han visto cuando pasan quizás por la plaza y hay una persona, por ejemplo, que vende un producto y la gente se amontona para escucharlos porque quieren escuchar algo nuevo, ¿cierto? Entonces algo así, o sea, ellos siempre buscaban escuchar algo nuevo. Entonces se reunían en estas plazas en las cuales ellos conversaban y todos estos relatos de mitología, de héroes, historias, combates, etcétera, eran transmitidos de manera oral. Quiere decir, una persona lo escuchaba y le decía, oye, te cuento que he escuchado en la plaza o en el Areópago que Zeus es el padre de todos los dioses, por decir. O de repente he escuchado, por ejemplo, que el mundo ha sido concebido de esta manera. O de repente el mundo tiene un orden, etcétera, ¿no? Entonces mantenían y compartían estos relatos de manera oral y poética, dice. Muchos de ellos también en forma de poesía y de poemas. De esta antigua civilización del Mediterráneo oriental, porque nosotros vemos que ahí está ubicado Grecia, ¿ok? Siendo, dice, las fuentes conservadas de la mitología, reelaboraciones literarias de la dicha tradición, la mitología griega también era presentada en artefactos. Algunos de ellos obras de arte, notablemente las vasijas pintadas. Los propios griegos se referían a los mitos y a las obras de arte relacionadas para arrojar luz sobre las prácticas religiosas y tradiciones rituales que eran ya antiguas y en ocasiones pobremente comprometidas. Entonces, ustedes han podido ver, por ejemplo, aquí en esta parte cuando dice fuentes conservadas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son esas fuentes conservadas? O dice reelaboraciones literarias, aquí, de dicha tradición. Por ejemplo, ustedes han escuchado de estas obras que voy a mencionar a continuación. La Ilíada de Homero. ¿Han escuchado? Se han dormido. Yo sí, profe, pero no lo he leído. Muchas veces en el colegio, en varios colegios, yo he visto que les hacen leer, ¿no? Dicen, vamos a leer la Odisea de Homero, la Ilíada, como una obra de literatura universal. Entonces, ha habido así con el tiempo. Noemí, ¿sí? Has levantado la mano, dime. Noemí. Noemí. Se durmió Noemí. Ya. Entonces, estas fuentes han sido conservadas, dice, o reelaboraciones literarias. ¿Ok? Luego vemos también que ellos lo han reflejado esto en el arte. ¿Ya? Todo lo que es el arte, vasijas, pinturas, ¿no? Esculturas, etcétera. Y dice ellos, por ejemplo, tenían aquí cómo lo relacionaban ellos, dice. Que entre los mitos, que son estas historias, estas leyendas que ellos tenían, y las obras de arte, eran relacionadas para arrojar luz, dice, luz sobre las prácticas religiosas, de una manera de poder transmitir sabiduría y conocimiento hacia ellos, dice. Ya que eran, dice, que eran ya antiguas y en ocasiones pobremente comprometidas, ¿no? Entonces ellos usaban el arte de alguna manera para poder, se puede decir, fortalecer sus convicciones y su cosmovisión que ellos tenían juntamente con sus prácticas
religiosas. ¿Ya? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna acotación? ¿Alguna opinión que ustedes quieran compartir? A mí me quedó claro todo. ¿Sí? ¿Alguien Está bien, quizá? está bien. Ok, Sí. ya. Vamos a continuar. Dice, la envergadura de las historias y personajes de la mitología griega va desde las atrocidades de los primeros dioses a la brutal guerra de Troya, ¿no? Y esta película, por ejemplo, de Troya es un... Se puede decir lo que para la literatura un bestseller, se puede decir es una película ya icónica, ¿no? Que por lo menos alguna vez en tu vida has tenido que ver esta película, ¿no? La película de Troya. ¿Ustedes han visto la película de Troya? Sí, profe, yo lo vi. Han Una visto, y ¿no? otra vez. La trama que se desarrolla entre los reyes, Ajá. ¿no? El rey, por ejemplo, entre los espartanos, por ejemplo, Esparta, Troya, y la batalla después, el conflicto que hay Aquiles, Héctor por una mujer, por Helena, por Helena, y todo lo que se desarrolla en eso, ¿no? Y al final cómo se llega a ser destruido Troya, etcétera, ¿no? Entonces, aquí nos dice, ¿no? Las envergaduras de estas historias y personajes de la mitología griega va desde las atrocidades de los primeros dioses, los cuales en la mayoría, por ejemplo, si ustedes ven, incluso hay un canal que yo les recomiendo que se llama Destripando la Historia, que es como que tratan de presentar lo que es las historias griegas por medio de canciones, a manera de relatos, y en lo cual ustedes van a ver que siempre, por ejemplo, Cronos se comía a sus hijos, entonces de repente no se comió a Zeus, y le dieron un pañal con una piedra para que pareciera que fuera Zeus, entonces Zeus después lo derrotó, de repente luego tuvo sus hermanos y luego es bastante historias peculiares y sobre todo de incestos también, que curiosamente presenta esto la mitología griega, ¿no? Entonces va desde las atrocidades de sus primeros dioses hasta las brutales guerras de Troya y de Tebas, desde las infantiles travesuras de Hermes a la conmovedora pena de Deméter y de Persfenoe. Todo ello relatado con un minucioso detalle en una concernante variedad de medios. Además de lo anterior, el reparto de los personajes incluye muchos monstruos, diadomes, ninfas, sátiros y centauros, ¿no? Los centauros, que son en la mitología griega, es un hombre que es mitad hombre, mitad caballo, ¿no? Entonces, miren, de esa manera es lo que nosotros estamos viendo, que para ellos han desarrollado toda su cosmovisión por medio de la tradición oral y los escritos. Entonces han sido una cultura que ha conservado de una manera cuidadosa su cultura por medio de los escritos, la tradición y el arte, lo cual no ha sucedido con muchas culturas. Hoy en día hay muchas civilizaciones antiguas que se tiene poco conocimiento de ellos por el hecho de que no tienen escrito. Por ejemplo, dando un ejemplo, Tiahuanaco. Hay muchas cosas que en Tiahuanaco siguen siendo un misterio porque no hay registros, o sea, no hay algo palpable, hay figuras, hay construcciones, hay una arquitectura compleja, pero no hay un escrito, un relato como podrías encontrar, por ejemplo, en la cultura griega, un libro que te relata todo, ¿no? De una manera, como aquí nos dice, minucioso, como si fuera una película. Todo. Y con detalles, con todos los detalles posibles. Y eso es lo que cual yo creo que como relatores y como compositores de estas obras, los griegos eran muy buenos. Y eso es algo que se destaca de Grecia, ¿no? Que tenían esta habilidad para poder componer, para poder hacer estas poesías, estas historias, estos cuentos, todo este tipo de literatura también. ¿Ok? Vamos ahora con lo que es la religión. La mitología griega se compone de historias contadas por los griegos antiguos sobre sus dioses y héroes.
la naturaleza del mundo y los orígenes y la importancia de sus prácticas religiosas. Los mayores dioses griegos eran los 12 olímpicos, ¿ya? Porque ustedes han debido escuchar, si no lo han escuchado les menciono, que ellos tenían un Olimpo, ¿no? En el cual estaban todos sus dioses, ¿no? Y de ahí nace el mito, por ejemplo, del nacimiento de Zeus, era que Zeus era un personaje muy promiscuo, que de repente un día estuvo con su mamá de Hércules, entonces Hércules era mitad, no, es con Aquiles en sí, ¿no? Mitad dios, mitad humano, y su única parte vulnerable era el talón, ¿no? Por eso hasta hoy en día, por ejemplo, miren, a través de esa literatura, cuando alguien se lesiona el talón, el tobillo, dice, me fracturé, me lesioné, me disloqué el talón de Aquiles, ¿no? Entonces ya quedó, miren, hoy en día, nosotros, por ejemplo, eso lo tenemos hasta en nuestro día a día también, ¿no? Entonces, ¿quiénes eran estos 12 olímpicos? Y con esto vamos a terminar la clase de hoy. Luego les voy a explicar la actividad y la próxima clase continuamos la continuación del tema, porque todos estos temas que tenemos, si no me equivoco, son 8 temas, 9 temas, tenemos que desglosarlo en 16 clases. O sea, todavía nos tiene que durar ¿hasta cuándo? No, en 10 clases lo tenemos que desglosar. Entonces, la tarea es resumen y la actividad que está en la hoja. Sí, ahorita les voy a explicar, ¿ok? Ahorita les voy a explicar. Vamos a ver los 12 olímpicos, ¿ya? Primero, Zeus, el dios del cielo y del trueno, el mayor rango, el más poderoso, regidor del monte Olimpo, ¿no? Que era el hijo de Cronos. Si ustedes pueden ver, Cronos, se le viene una palabra, cronómetro, tiempo, Cronos, en griego es tiempo. Entonces era la consorte de Zeus, reina de los dioses, la diosa del matrimonio y la fidelidad. Poseidón, junto con Hades, el siguiente en antigüedad, el controlador de los mares, de los océanos y de los terremotos, ¿no? Ares, dios de la guerra, la crueldad y el asesinato. Hermes, el dios mensajero, también de la orientación, viajeros, pastores, los ladrones, el consuelo y las reuniones. ¿Qué más? Por ejemplo, Hefestos, el dios del fuego, la fragua y el trabajo manual. Afrodita, diosa del amor. Atenea, la diosa de la sabiduría, educación, la guerra y la protectora de los héroes. Apolo, dios de la danza, artes, músicas, arquería y la prudencia y la belleza masculina. Artemisa, diosa de la caza, los animales, la castidad y las amazonas. Demeter, la diosa de la tierra, las flores, las plantas, la comida y la agricultura. Hestia, la diosa del calor, de hogar y la familia. Hebe, la diosa de la juventud y la ayudante de los dioses. Helio, el dios del sol. Hades, el dios del infierno y de los muertos sobre el que reina. Dionisio, el dios más joven del panteón, el dios del vino, naturaleza, el estado salvaje y la sexualidad abierta. Persefone, la diosa del inframundo. Y Heracles, que es un héroe o un semidios, fortaleza extraordinaria. Los padres de Zeus eran Cronos y Rea, y también eran padres de Poseidón, Hades, Hera, Estella y Demeter, ¿no? Ok, en los cuales Cronos había comido a todos estos, pero luego Zeus los libera y forman lo que es el Olimpo. ¿Está bien? Ahora, les voy a explicar la actividad. ¿Qué vamos a hacer para esta semana? ¿Ya? Les voy a compartir ahora en el Classroom y con esto vamos a terminar la clase de hoy. Ok, para que ustedes tengan 10 minutos después libres y puedan... Para que ustedes tengan 10 minutos libres y luego puedan tomar agua, ir al baño, estirarse un poco, ¿no? Estirar los brazos, caminar un poco y luego continúen sus clases, ¿ya? Ok. ¿Pueden ver el Classroom? Sí. Ya. Bueno, vamos a ir aquí, trabajo de clase, voy a crear la tarea para que ustedes puedan ver mientras les voy explicando. Actividad semanal 2, ¿ya? Porque es nuestra segunda clase, 13 de julio.
13 de julio, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer? Fácilmente algo así, miren, hacer una breve descripción, no quiero que sea algo largo, hacer una breve descripción de 2 puntos, que son a elegir cualquiera de los dos, ustedes pueden hacerlo. 1. Homero, autor de la Odisea e Ilíada. ¿Ya? Pueden hacer eso. O número 2, sobre Heracles y los 12 trabajos. ¿Ya? Cualquiera de los dos, una descripción corta. No quiero que lo hagan algo largo, así, enorme. ¿Ya? Una corto. ¿Ya? Yo creo que el más fácil es esto de aquí, porque ustedes pueden poner lo mismo que hemos estudiado. Heracles, por ejemplo, hijo de... Aquí estamos viendo nosotros, por ejemplo, algo así. Heracles, hijo de Zeus, ¿ya? El cual, por ejemplo, era un semidios y se le designó a hacer estos trabajos. Listo, ¿ya? Y aquí vamos a poner más el resumen, ya que la hoja que hemos avanzado hoy día es corto, es media plana en su cuaderno. Ahora les voy a explicar el resumen para que no se les sea largo. No quiero que ustedes lo hagan largo, no quiero que desde ahora más o menos las actividades sean lo más simple posible. Yo voy a trabajar de aquí en adelante también para que sean lo más simple posible que pueda haber, ¿ya? O sea, que pueda ser lo más simplificado posible. No quiero ya que ustedes tengan que estar pasando de repente mucho tiempo haciéndolo, el tema del resumen también, etcétera. Entonces ahí está, la fecha es hasta el lunes 20 de julio, 12 mediodía, ¿ok? Y ya está creada la actividad en el Classroom y ya se les ha asignado todos sus tareas. La actividad que está en la hoja. Eso no, eso va a ser de la siguiente clase. Eso quiero explicarles ahorita, para eso concluir. Ya. Lo que pasa es que no hemos logrado terminar el tema 2. Si ustedes pueden ver la pantalla, para la próxima clase nos queda hacer un pequeño repaso de lo que hemos avanzado hoy, más lo que es la estructura social. Entonces, una vez que hayamos acabado, van a hacer esto, ¿no? Ahí van a dar ustedes su opinión de esto, que va a ser de la próxima semana. Como hemos terminado aquí a la mitad, vamos a hacer esto. Ahora, cuando ustedes hagan su resumen, si ustedes gustan, obvien esta parte de la religión, ¿ya? Obvienlo y solo hagan el resumen de esta primera parte de esto, solo de esto, cosmovisión griega, ¿ya? Para que no se les haga largo y se les haga complicado, ¿está bien? Entonces solo hagan de esa parte de cosmovisión griega, obvienlo el tema de religión para que no se les haga largo, y la próxima clase vamos a repasar, vamos a hacer lo que es estructura social y luego de eso vamos a hacer recién ahí la actividad de esto de acá, ¿ya? ¿Ok? Y luego vamos a empezar a abordar ya lo que es los primeros filósofos de la historia ya en la sección número 2, que tenemos que acabar ya la siguiente clase, ¿no? Eso sería todo, chicos. Cualquier cosa, cualquier duda, consulta, háganmela llegar al WhatsApp. Con gusto vamos a atender sus consultas, ¿está bien? Y esta clase va a estar grabada también en YouTube. Si alguno quiere verlo, avísenle a Isabel, por favor, que tiene que presentar sus tareas. Y también, por si alguno gusta, estoy dando clases particulares de inglés 4 horas a la semana, ya por un mes entero. Si alguno se anima, me pregunta por inbox. Que pasen una feliz mañana, semana, y nos vemos la próxima semana.